comenzamos con Vandalia, con María Alcantarilla, que nos hace mucha ilusión que esté en nuestro catálogo. Muchos, supongo que algunos la conocéis. Es novelista, poeta, fotógrafa, artes visuales en general, y además es profesora de literatura autobiográfica. Espero que os haya tiempo a leer. Creo que es un poemario impresionante. Yo no lo había leído hasta tenerlo en papel. He publicado y me ha parecido uno de los libros del año, por lo menos en nuestra colección. Y os dejo como siempre con Nacho Garmendia para que os dé un poco la visión del editor y pues María para lo que queráis preguntarme. Y adelante, Nacho. Pues, buenas tardes y bienvenidos. Como siempre voy a decir una poca cosa del libro de María. Como ha dicho Ana, ella es una escritora y artista de muy variados perfiles. Este es su tercer poemario, después de Ella Invierno, Introducción en la Edad de la Ignorancia, que estuvimos muy a punto de publicar en Vandalia, La Edad de la Ignorancia, y que ganó finalmente, felizmente, el premio Hermanos Argensola. Y bueno, hacía tiempo que queríamos incorporar a María al catálogo de la colección, y lo hacemos con este tercer libro, que es, como ha dicho Ana, un libro espléndido, verdaderamente espléndido. Es pronto en el año todavía para decirlo, si es el mejor, pero desde luego para nosotros es quizás el más importante, y esperemos que tenga un recorrido como merece. Como ha dicho Ana y he dicho yo también, la labor de María no solamente se restringe a la poesía, sino acaba de publicar. Hace un año publicó su primera novela, Un acto solitario, que es una escritura muy emparentada, por otra parte, con la que hace en la poesía. Es una novela interesantísima. Acaba de terminar su segunda novela, todavía inédita, Ropa sucia, y además, como fotógrafa y artista plástica y pintora, pues tiene un interés particular por la poesía visual. Ha hecho una exposición espléndida, plasmada en un libro también, donde dialogan la poesía contemporánea e imágenes tomadas por ella misma, La verdad y su doble, que es un libro hermosísimo y que os aconsejo que lo intentéis haceros con él, aunque probablemente no sea fácil. Y también como poeta visual ha publicado un libro, El agua de la sombra. Esta sería el conjunto de la obra completa hasta ahora de María. Es muy joven, de todas maneras. que como veis, pues abarca la narrativa, la poesía y las artes visuales. El lenguaje es el mismo, el que practica en todos estos terrenos, si se puede decir la palabra y la imagen, que es un tema por el que le podéis preguntar, porque evidentemente le interesa y lo practica. Y ya digo que el discurso general de todos estos títulos que he citado es parecido. Introducción al límite, para mí, que he leído los anteriores, es su mejor libro. Los panegíricos anteriores no lo fueran, pero es un libro de absoluta madurez. Yo creo que para los lectores que todavía no hayan leído su obra, va a ser una verdadera revelación. Y yo voy a destacar 4 o 5 cosas antes de dejarle la palabra. Ella misma utiliza la palabra ensayo para describir el contenido del libro. Yo creo que está muy bien dicha esa palabra. ¿Por qué? Pues en la doble acepción de la palabra que tendría ensayo, es decir, esa búsqueda tentativa, creo que caracteriza muy bien esta poesía, y por supuesto lo que tiene de reflexión. Es una poesía muy reflexiva, pero no está en la línea de lo que podemos llamar la poesía meditativa tradicional. No es una poesía digresiva, por ejemplo, sino una poesía seca y conceptual. Cuando digo que es reflexiva, me refiero a que plantea cuestiones problemáticas, y lo hace de una cuestión, desde un punto de vista, de una perspectiva que no trata de encontrar respuestas, sino de plantear preguntas. No es una manera adoctrinadora, y sobre todo no es una manera complaciente ni autocomplaciente. Eso me parece muy importante, porque muchas veces la poesía de pretensión que pretende pensar, o que tiene un fondo reflexivo o filosófico importante, a veces cae en esa complacencia, que es justo lo contrario de lo que hace María. O sea, destacaría en primer lugar esa beta reflexiva, esa poesía que es puro pensamiento en verso. En segundo lugar, la voz absolutamente personal, muy original y poderosísima, ¿no? Creo que es una cosa que cualquier lector puede también darse cuenta. Es una voz reconocible, pese a la relativa juventud todavía de la autora
y por lo tanto de su obra, y que digamos que procesa la experiencia autobiográfica, que indudablemente está en el fondo, en general, de cualquier literatura y de cualquier poesía, lo hace de una manera no expresa, que también me interesa eso mucho como lector, es decir, no se limita contando las experiencias de una vida, como hacen algunos poetas, y algunos lo hacen muy bien, sino que la procesa y la hace concerniente al lector. ¿De qué manera lo hace? Pues a través de la forma. En el terreno formal yo destacaría por una parte el ritmo que me parece, es una poesía dura, seca, conceptual, muchas veces, como decía antes, que sin embargo, al contrario que este linaje de la poesía, que suele ser muy áspero, tiene un ritmo extraordinario, ¿no? Eso me parece un logro verdaderamente difícil, porque el linaje formal en el que se escribe la poesía no se presta a esa música, ¿no? Entonces esto me parece una cosa muy difícil de hacer, una cosa que no se entiende bien, como una poesía tan densa en lo formal, al mismo tiempo es tan musical. La estructura del libro, por otra parte, y esto es algo que ya he comentado otras veces, a mí como lector de poesía me gustan los libros que tienen una unidad de fondo, es decir, que no se limitan a juntar o a reunir poemas más o menos buenos, sino que tienen un discurso unitario, pues que lo tiene indudablemente, y la forma en que conviven los versos y las prosas o las glosas asociadas, que finalmente en la edición, aunque lo hemos pensado, ¿verdad?, lo hemos dispuesto al dorso de la página, introduce, diríamos, un segundo nivel de lectura, este segundo en prosa, una prosa también muy lírica, ¿no?, en el sentido de muy intensa, un poco narrativa, pero que hay un juego de voces muy interesante entre los poemas y esas glosas o prosas asociadas, de forma que hay una modulación general del libro a través de las partes que redunda en ese carácter, como digo, unitario y de discurso único del libro. Los temas los ha contado ella misma, la entrevista que le hace Carmen, son por lo demás muy expresos. El dolor es un tema muy central en el libro, no, como dice ella, en un sentido quejumbroso o que trate de transmitir o de desahogarse, ¿no?, como hacen también, de nuevo, a veces bien algunos poetas y otros no tanto, sino como indicador de los momentos de cambio, lo que ella llama muerte y renacimiento o reviviscencia o resurrección, es decir, los momentos de transición en la vida en las que uno de hecho renace, que a veces o normalmente son muy dolorosos, pero que también implican una suerte de crecimiento interior y de ensanchamiento del campo de experiencia de vida y de mirada. Eso está hecho de una manera extraordinaria en el libro, de una manera no expresa. O sea, es más fácil hilar el discurso para decirlo que buscarlo. No es una poesía fácil en el sentido de que entre a la primera, es una poesía para leer detenidamente. Y también otro tema al que ella misma se refiere a la hora de escribir su libro, que es también muy expreso y que tiene que ver en el fondo con la identidad a través del lenguaje. O sea, como cuando nos expresamos, pues lo hacemos de una manera que condiciona la reflexión de lo que decimos, como el procesamiento verbal o lingüístico de la experiencia se convierte en una cosa distinta de la propia experiencia, y en ese espacio las asimetrías que existen, ¿no? Eso me parece que está hecho de una forma, ya digo, no expresa, pero extraordinaria. Por último, ya para acabar, diría, me parece especialmente interesante, hay una gran poesía hecha por mujeres ahora mismo que asume la identidad femenina y lo hace a veces muy bien, a veces no tanto, por ejemplo en cuestiones del cuerpo o las que llamamos más ampliamente de género. Me parece que ahí hay una línea muy interesante de la poesía actual, de la poesía joven actual, muy novedosa y digna de seguir, pero no es el camino de María. Ella prácticamente no usa la distinción genérica, de hecho a veces el sujeto de su poema es masculino, lo cual realmente y apunta en el fondo al fondo universal de la experiencia humana. Esto que es un camino, digamos, no a contracorriente, pero digamos separado de la corriente dominante en el discurso de su generación, me parece verdaderamente interesante. No niega ni se enfrenta lógicamente a esa otra línea que, como digo, puede ser muy interesante, pero me parece realmente ambiciosa en el sentido en que trata de contar una experiencia abarcadora que nos comprende a todos en tanto que seres humanos. Nada más, enhorabuena María, cuando quieras. Bueno, pues ya nos podemos ir. Nada, no, que muchísimas gracias por acompañarme. Yo creo que Nacho lo ha articulado todo muy bien, lo que yo tenía pensado, así comentado un poco por encima. Primero el dolor como canal que vertebra esas 4 partes del poemario, pero no el dolor a secas, que normalmente relacionamos con experiencias especialmente gravosas,
sino el dolor como silencio, el dolor como ausencia, el dolor como palabra incluso, de ahí también lo que decía Nacho, la articulación del lenguaje a lo largo del poemario, el lenguaje como mapa, porque el lenguaje es lo que decimos y cómo lo decimos, y incluso la postura que adoptamos nos define, y al contrario, es decir, etiquetamos o nos etiquetamos a nosotros mismos a través de la propia palabra. Hay un canal ahí reflexivo también a lo largo de todo el poemario. La voz masculina, que no es exclusiva además de Introducción al límite, sino que naturalmente vengo trabajando con un masculino neutro desde que empecé a escribir hace ya algunos años. Alguien me dijo que los primeros textos que yo escribía, que eran así como, respondían más a la tradición mística, o Sor Juana Inés de la Cruz y algunas otras, que bueno, hay dos versiones, una por la parte del tema femenino, que es un poco por acogida masculina, y otra parte que es el hecho de intentar abarcar a la humanidad en la medida de lo posible y sin grandilocuencia, es decir, que hablamos del género humano y no del género masculino y femenino. Y yo creo que lo básico del libro está dicho, y podéis preguntar dudas o cuestiones. Bueno, he de decir que evidentemente la foto de portada es de María, como gran fotógrafa que es, además. Empiezo yo mismo. María, una pregunta que le hacía Carmen Carballo en el cuestionario que tenéis por ahí, en relación con la abstracción, bueno, también algo me he referido yo, y le contestabas tú que a pesar de esa tendencia, que lógicamente es un tono distintivo de tu escritura, en este libro te da la impresión de que está de alguna forma más a ras de tierra, o que usa más las imágenes. Sí, creo que ha sido un trabajo además personal, de un empeño de... A veces cuando pecamos de abstracto, yo creo que cuando yo peco de abstracto es porque peco también de cerrazón, de en realidad no tener ninguna voluntad comunicativa para con el otro, sino sencillamente como ejercicio de estilo, o como canal salvífico de cualquier situación. Y en este caso yo he procurado, o he tenido el cuidado de abrir un poco más este canal, que en principio tenía bastante cerrado y que pecaba de excesivamente abstracto, o excesivamente conceptual, como decía él también anteriormente. Yo creo que las prosas, además la articulación del libro entre verso y prosa ayuda mucho, porque no está elegido así al albur. Ya hay otro libro anteriormente, que es Ella Invierno, que también basculaba de esa manera entre prosa y verso. Yo creo que en este caso y en el anterior la prosa, yo creo que no nos hablamos a nosotros mismos de la misma manera a lo largo del día. Hay veces que nos dirigimos a nosotros de una forma y veces en que nos dirigimos de otra. Y yo creo que la prosa responde de una manera en la que me dirijo a mí y el verso responde a otra. Y me parece que encontrar ese equilibrio es la manera más noble o más desvestida, más desnuda de darme un poco también al lector, eliminando ese punto de abstracción que yo creo que era un poco excesivo en los libros anteriores. Ignacio ha hecho una disección tan estupenda que casi no se puede terminar. Pero ¿podrías tú insistir algo en lo de la visión y en la observación constante que existe en el poemario? Que yo creo que eso es un tema que a mí me ha llevado mucho. Una mirada además que se dirige siempre, eso yo como lector lo he sentido, al fondo, siempre va hacia el fondo. Y incluso se llega a escuchar a través de la visión. ¿Me puede decir algo de la visión? Sí, yo creo que además estamos relacionados con que yo trabajo bueno, el poema se concibe yo creo a base de imágenes, y trabajo con fotografía. Claro. Lo de ir al fondo precisamente que decías tú, y que yo creo que sí que está presente en el poemario, es un poco saltar la etiqueta, lo que decíamos al principio también del lenguaje, ¿no? En cómo las palabras nos definen y en cómo definimos el mundo a través del lenguaje. Es decir, el lenguaje tiene su parte positiva, pero tiene una parte que es realmente castrante. Entonces la realidad se queda metida en un cubículo y no baja, es como en el mar, ¿no? Vemos la capa superficial, pero no vemos toda la vida que hay debajo del mar, y ese es un empeño que tengo desde que empecé a escribir, el meter un poco más el dedo en la llaga y seguir metiendo hasta que de verdad salga esa realidad, que en realidad no es una, que es múltiple, igual que nosotros somos multitudes, el resto también es una multitud que nos acompaña, y me interesaba, aunque sé que es complejo y en cierta manera un poco inabarcable, trabajar de esa manera en este libro. Intentar evitar el juicio, intentar evitar la etiqueta, incluso para conmigo misma, o para mi yo masculino. Bueno, se ha hablado del dolor como algo fundamental, pero también la muerte, creo yo. En este caso, además, hablaba en una ocasión con Blanca Andreu, que me decía, y yo me quedé así un poco
como que me estás contando, que hay un poder de vaticinio en la palabra, sobre todo en la palabra poética, que a ella lo había pasado en varias ocasiones, está trabajando en un poemario, y de repente cuando ese poemario ya está publicado y demás, ver que esas cosas suceden, lo que uno estaba adelantando. Y en este caso este poemario también ha sido un poco así, porque este año ha sido un tanto complicado a nivel de despedidas y de encuentros con la vida y con la muerte, y yo venía trabajando eso hace ya tiempo en este poemario y de repente me he encontrado con lo que iba a vivir de manera posterior. Y tiene un punto ahí doloroso también ahora el hecho de reconocerse lo que uno intuía como poeta y que de repente de facto es hecho. Y yo creo que Blanca tenía mucha razón, que el poeta en parte tiene una suerte de canal que no se sabe muy bien con qué se conecta y que sí adelanta un poco o intuye sin saber exactamente de qué está hablando, qué quiere decir, pero sí conecta con otras realidades o con ese inconsciente colectivo que hablábamos antes de Jung, que es una realidad general. Y tú hablas de la muerte como origen, además. Lo decía antes también en la entrevista, yo creo que hacemos una distinción entre nacimiento y muerte que para mi gusto no es real. Llegamos al mundo llorando, llegamos al mundo solos, aunque ayudados por unas contracciones, y nos vamos del mundo solos. Y no es ningún cese de nada, ni ningún inicio de nada, sino que sencillamente un cambio al que le ponemos una etiqueta o que tomamos de una manera o de otra. El nacimiento lo tomamos como alegría y la muerte como todo lo contrario, y yo creo que no es tal, como todo parte de un proceso que incluso puede llegar a ser cíclico. Yo me sumo a la felicitación a Nacho por su presentación Te lo he dicho todo. y también a María. Tengo una curiosidad, tú en Cádiz habitualmente das clases de creación. ¿Qué te han enseñado tus alumnos para crecer tú como creadora? Es interesante eso porque además se lo estaba comentando antes a Nacho y ayer mismo lo decía, el grueso de mis alumnos supera los 60 años porque yo me centro en la escritura autobiográfica y un poco hace acopio de la vida, de la historia, de la palabra, de todas esas cosas que no contamos y que después un poco se pudren dentro. Y ellos me han enseñado sobre todo a poner pie en tierra, es decir, las veces en las que uno se mira demasiado al ombligo, se escucha demasiado o sencillamente piensa que viene de vuelta, o incluso el dolor de ciertas edades que es como tremebundo e inabarcable, y ellos de repente con una sonrisa, con una frase te ponen los pies en la tierra y te dicen, como hace 2 días, un alumno que tiene 80, me acabo de renovar el DNI, no sabía que era mi último DNI, y si lo llego a saber me voy, en vez de un fotomatón me voy a un fotógrafo bueno que me haga una foto, porque es el recuerdo con el que se va a quedar mi hija, ¿no? Y entonces de repente digo yo, eres tonta, ¿no? ¿De qué te preocupas? ¿Cuáles son tus preocupaciones reales? ¿No? Si este hombre le está sonriendo a su muerte, ¿no? Tiene la valentía de meterle comicidad a una despedida, y así constantemente, todos ellos además, hombres y mujeres, y en Cádiz especialmente. Se presta mucho. Perdón, Javier. No, a mí me ha interesado mucho la prosa poética y el poema. ¿Van paralelamente escritos o lo has complementado luego el poema con la prosa poética que va a continuación? Van paralelamente escritos, porque además como yo trabajo normalmente con cuadernos de fotografías y textos, suele ir naciendo incluso yo creo que este libro se puede leer como un poema completo, como un poema río, que de principio a fin tiene sentido completo. No, yo creo que no es bueno abrir este libro por cualquier sitio, sino empezarlo por donde está el umbral realmente, que es como el umbral a una casa, y continuarlo hasta el final, porque la prosa complementa al poema y viceversa, y se va generando un bucle hasta el último poema, que es el que yo creo, no sé, si Nacho creo que abre una puertecita a la alegría o a otra perspectiva. Sí, yo diría que más que abrir puertas a la alegría, lo que hace es leer el dolor o el sufrimiento de una manera no necesariamente negativa, ¿no? O sea, más que se complemente con un discurso que, como dice, no sé si en la entrevista o en la nota, que se abre alguna puerta a la esperanza, yo creo no es tanto porque tú abras expresamente una puerta como por el hecho de que el análisis que hace de las experiencias, que nos pasan por ser negativas, que de hecho lo son, no es un análisis sombrío, ¿no? Y la relación que lo planteaba yo mismo, hombre, que es una pregunta un poco tonta, pero obligada, en el caso de un artista visual, la relación entre poesía, imagen y pensamiento, así, aunque sean conceptos, cómo trabaja, cómo decide llevar una idea o algo, o bien a la letra o a la imagen. Yo creo que en realidad todos somos un poco fotógrafos, o
cualquier persona que camine por la calle o por Madrid o por donde sea con un poco de atención, que no vaya con la mirada puesta arriba. Hay una imagen muy curiosa de cuando uno está acostumbrado a vivir en un sitio, yo lo hablo mucho con mis alumnos, que casi nunca mira hacia arriba. Cuando nosotros viajamos, vamos con el cuello levantado, mira, como queriendo abarcarlo todo, y cuando uno está en su sitio es como toda la mirada va dirigida hacia abajo. Y en la ciudad, el poder del asombro infantil, del niño que constantemente se está asombrando con todo, yo creo que lo vamos perdiendo a medida que vamos avanzando. Y el asombro es lo extraordinario, que decía Pérez, y mi fotografía, yo creo que parten del asombro. ¿Quién no ha visto en una sombra una cabeza de un niño con ¿Quién no ve cosas en donde no hay cosas, como hacen los niños? ¿Quién transforma un palo de escoba en un avión? Pues de ahí nace mi fotografía, porque trabaja sobre conceptos. Y como primero vino la poesía a mi vida, y después vino la pintura, y después vino la fotografía, porque soy un tanto impaciente, y como no tenía paciencia para terminar, para trabajar con pinceles y con cosas, pues intenté llevar mi idea plástica a la fotografía, que me era mucho más sencillo. Y el concepto ya está, el concepto y la música, como decía Nacho. A mí yo trabajo con música, me vienen melodías, cuando era niña lo decía. Me viene música a la cabeza y desde ahí, pues la imagen, yo creo que el poema es una imagen, el trabajo es transcribirlo. Es decir, cómo paso esta emoción o esta imagen a un poema. Y vienen normalmente de la mano, más en redes y demás me manejo así, tal cual, es de imagen, texto, imagen, texto. Pero yo creo que todos trabajamos un poco así, lo que pasa es que no nos permitimos el espacio como para jugar, entre comillas, a transformar la realidad o a verla de otra manera. O sea que, María, primero haces la imagen y luego haces Sí, la poesía, no en el sentido contrario, ¿no? Normalmente Un viene poema, la imagen, sí, primero la imagen. El poema. ¿Cuánto hay en tu obra del taller de escritura autobiográfica? Si es que hay algo, y yo reconozco que soy muy escéptico respecto a estos talleres, pero bueno, hay gente que yo dudo de que se pueda aprender a escribir, creo que es un don que tiene o no tiene, pero es verdad que hay muchos talleres de estos ya funcionando. Pero por una parte a mí me dicen casi todos los compañeros que se dedican a escribir, y vaya suerte que tienes, el material vital que tienes para trabajar y demás. Pero yo, como no tengo distanciamiento, que es una de mis problemillas, que no me distancio del humano y que me duelo con él o me alegro con él, pues no puedo escribir sobre esas experiencias, sencillamente las vivo con mi alumnado y ya. Y en cuanto a lo que tú decías de aprender a escribir, yo también estoy de acuerdo en que uno nace, igual que un músico, nace con cierto don, ¿no? Cierta varita que te ha tocado. Pero yo creo que en mi caso no me interesa tanto el hecho de generar escritores o medirnos, ¿no? Como estamos acostumbrados en sociedad, a qué texto bueno o malo, las etiquetas, sino que se da un proceso realmente catártico en el hecho de verbalizar. No en vano, en la mayoría de escrituras de todas las culturas, algo dicen algo así como al principio, fue la palabra, que es el orden. Cuando uno está dándole vueltas a una cosa en la cabeza es un desorden, un marasmo, y cuando verbaliza o escribe se ordena y se ve con perspectiva. Y los cambios que se operan en mis alumnos son apabullantes a nivel psicológico y a nivel físico, incluso postural, y a nivel comunicativo con el resto del mundo. Y me parece un trabajo genial. Cuando uno va a trabajar y no siente que está yendo a trabajar, me parece que es un logro. Y a mí me pasa eso con mis alumnos. Yo te quería preguntar por el título, ¿fue antes que el libro o No, después? vino después. Barajé diferentes títulos, pero sí me interesaba que fuera una cosa séptica, que no llevase implicada ninguna emocionalidad más allá de lo que se va a encontrar dentro. Es como una carta de presentación que en principio no te dice gran cosa. Por eso te lo preguntaba. No porque no me guste, solo que me parece muy aséptico para el interior. Pues bueno, Le iba a preguntar lo dicho Jorge, en el sentido del límite, María, en el marco del poemario. ¿Qué sentido lo usa en el título? El sentido del límite viene además de lo que veníamos hablando por la fotografía, porque yo creo que es así, la fotografía es atemporal, a diferencia de la literatura, que sí tiene un tiempo, se requiere que haya un tiempo dentro de un poema o dentro de un cuento. La fotografía es un rectángulo al que tú te enfrentas y le pones tu propio tiempo, en la narrativa no tienen que dar el propio. Y extrapolado a eso como abstracción, como manera en la que yo trabajo para concebir un título, es pues el límite asociado a eso, a la muerte, al dolor, a la incomunicación, a los precipicios, al desequilibrio. Y me parece que alberga dentro como una contradicción el propio título, que es Introducción al límite, que límite de qué manera no se puede ver, es absolutamente abstracto. Y yo creo que llama, es decir, ¿qué me quieres contar o qué me quieres decir con este título? Yo lo que he visto para preguntar a Jorge del límite, yo lo que he visto como lector es el límite que existe en los poemas entre lo visible y lo invisible, que llega un momento que se funden ambas cosas. Y yo he entendido el llegar al límite, lo he entendido de esa manera, no sé si tú lo
puede ser otra opción. Además es una de las dudas el hecho de decir, he llegado de verdad a controlar la abstracción o de verdad le estoy haciendo trabajar al lector otra vez muchísimo como para que pueda entender a dónde quiero ir yo. Y en ese sentido yo creo que responde también a esa fricción interna de aprender a comunicarte, María. O aprender más bien a abrirte. María, a mí me gustaría preguntarte por el miedo. A mí el dolor siempre me provoca miedo, da igual que sea de ausencia, de amor, de físico. No sé hasta qué punto ayuda el miedo a poder reflejar sentimientos o hay que evadirse de él para que esté más puro. Yo creo que de todas estas, igual que el dolor, el miedo, son estaciones que hay que vivir. Además, socialmente, el dolor es como estar constantemente negándose o echándose hacia un lado, ¿no? Como dolor no, miedo no, frialdad no, vejez no, que se van como apartando hacia un lado. Y cuanto más los apartamos, yo creo que son como los monstruos, más grandes se hacen. Entonces lo suyo es aprender a convivir y tener la voluntad y la valentía de decir, tengo miedo. ¿Quién dice habitualmente sensaciones que de verdad lo están perturbando? O siento dolor o quiero llorar. En las clases, por ejemplo, la mayoría de alumnos cuando hablan de su vida lloran y automáticamente todos cuando lloramos intentamos cubrirnos la cara y cuando nos reímos no. Y lo mismo sucede con el miedo, cómo vamos alimentando a través de la negación. Y a su vez esto viene por otro tema que yo quiero tratar aquí, que es el dolor que uno trae en el propio parto y el dolor que se aprende, es decir, que te enseña la familia. Como es obligatorio, al menos en esta parte del mundo, sentir dolor o dolerse y de ahí saltamos pues al egoísmo, a la negatividad, al concepto negativo que se le asocia al egoísmo. ¿Por qué? Porque el miedo es malo, porque el dolor es malo, porque ser egoísta sanamente es malo. Yo creo que es parte de una construcción social que tenemos que ir, a la que tenemos que ir poniendo nombre y además verbalizando para que se naturalice de cierta manera, porque yo creo que cada vez vamos peor en ese sentido, como escondiendo, replegándonos más. Este libro tiene mucho de eso que decías antes del taller de escritura autobiográfica de palabras que se te van quedando dentro. ¿Que tú crees que...? Que si tiene mucho de palabras que se te hayan quedado ya dentro. De historias personales, muchísimas. Además, historias dantescas. No sé, de necesitar a lo mejor en ciertos momentos una formación específica para bregar con ciertas tragedias. Que pensamos cuando nos reunimos aquí todos que eso es lo que aparentamos, ¿no? Que todos somos muy felices y todos estamos muy bien y cuando rascas un poco en el ser humano es todo lo contrario, empiezas a encontrarte en lugares comunes en positivo que realmente responden al dolor, porque conectamos muchísimo más por el dolor que por la alegría, no sé por qué razón, que te hacen a ti muy pequeñito y te resta muchísima importancia personal. Y hay para mí una palabra fundamental, y yo creo que lo hacemos muy poco, que es perdón y gracias, que es lo que hacen todos los alumnos a diario, es dar las gracias por permitirle expresarse en un grupo. Yo con ellos lo he aprendido a manejarlo así como con más soltura. Es verdad que conectamos más con el dolor que a través del dolor que a través de la alegría, y en cambio la raíz, por ejemplo, de compasión implicaría tanto una cosa como la otra, ¿no? La compasión la entendemos siempre como consolar al que se duele y no participar de la alegría del que goza. Yo creo que eso es parte del marco en el que nos hemos, de esta sociedad, ¿no? Que pues, es judío-cristiana y tiende a sacar el látigo, ¿no? O a minusvalorar ciertos logros o a culpabilizar. Eso cuando hablamos del dolor todo el mundo se acerca, ¿no? Y cuando estás alegre es como, bueno, no necesitas más nada. Y si seguimos necesitando igualmente. Incluso no me lo restrieguen. Yo también lo que he visto bastante en la lectura es que es un poemario en general atravesado por el silencio. Yo he sentido mucho el silencio mientras leía este libro, que como ha dicho también Ignacio, es verdad que es un libro un poco desconcertante porque la primera lectura se queda uno, pero en cambio la segunda lectura, y ya si llegas a la tercera, te das cuenta de la dimensión que tiene. O sea, es muy... Bueno, que eso suele, en general con la poesía buena y con los libros buenos suele suceder eso, que muchas veces la primera lectura a lo mejor desconcierta, pero es por falta de concentración de uno mismo, en fin, y luego en cambio a través de... Claro, porque yo diría que es una lectura que incita a pensar, ¿no? Que no comunica el resultado del pensamiento del autor, sino que lo pone a pensar contigo. Y entonces eso sí es un esfuerzo, claro, efectivamente. Sí, el silencio al que haces mención está ahí, yo creo, un poco como bozal
Estaba como un poco como rabieta infantil, de a quién se le puede llorar y que te entienda. A quién, y en el fondo hay como una pataleta infantil debajo de la contención conceptual, de con quién podemos hablar realmente y ser nosotros mismos. Me gustaría que María, bueno, yo te he dicho uno, pero que eligieras un poema y lo leyeras. Si quieres. A mí me gusta. Bueno, yo es que Sí, hay una pregunta. Ay, perdón. Sí. Ah, perdón. María, respecto al género, como decía, como apuntaba al principio Nacho, ¿crees que asumir vehementemente la identidad femenina o referencias claramente femeninas en la escritura es algo limitante? A mí me parece que lo limitante es lo que se hace sin conocimiento de causa, como lo limitante es cuando nos hacemos rebaño un poco, como me muevo indistintamente según qué es lo que me van pidiendo desde fuera, no lo decido desde dentro. Lo que es limitante es lo que uno no decide libremente. Yo me siento cómoda en el masculino neutro desde que tengo 7 o 8 años, porque no solo como un intento de comunicarme o de hablar un poco de la humanidad en general, sino en un intento de protegerme, por supuesto, porque la poesía es un desvelamiento absoluto de la interioridad de uno, y tenía otra cosa en la cabeza, pero no me acuerdo qué es lo que era, sobre todo por protegerme. Es decir, cuando yo me leo a mí misma en un neutro, siento que no estoy tan desnuda. Y todo lo que responda a moda, a cosas que en el fondo son pasajeras, me parece que si uno hiciera un análisis de conciencia tampoco se sentiría cómodo en ese sitio. Yo creo que también es parte de lo que tenemos que aprender, por lo menos en esta época que nos ha tocado, no a ser más auténtico, porque también es parte del mercado, sino a decir lo que realmente pensamos sin tanto miedo, como decía yo. Aquí vas a pedir un poema. Bueno, sí, pero yo uno que... Hay un poema que a lo mejor no es el más adecuado porque es demasiado largo, pero que es un poema seguramente nací cuando los hombres no se amaban. Es un poema impresionante. Pues léelo, sí. No me hagas caso a mí. Sí. Yo creo que además que es un poema que define muy que bien. define, sí. Este cierra la segunda parte, bueno, lo que sería la primera si no contamos el pórtico. Nací cuando los hombres no se amaban, cuando en ellos el verbo era la herida y en sus manos la sangre corría a borbotones, replegando los dedos sobre sus puños tullidos. Espera. Justo en ese momento. Estaba sin cobertura, muy bien antes. Perdona. No pasa nada. Sí, empieza. Nací cuando los hombres no se amaban, cuando en ellos el verbo era la herida y en sus manos la sangre corría a borbotones, replegando los dedos sobre sus puños tullidos. Y cómo huele a líquido ulcerado la sangre amarronada que vetea como un tronco caído entre los pliegues. O cómo consolar sin la palabra, decirles que el invierno hoy es el mismo, que se muda de piel año tras año. Pero el frío, quise hablar, también quema los cueros, mientras todas las pieles desvestidas arden solas de afán en el silencio, taciturnas al pedir la mano ajena, la luz que nos enciende como un faro en la noche. Nací cuando mujeres sin deseo daban vida a otros ecos, podridas de dolor en sus adentros, cuando no eran mujeres, sino llanto, olvidado el poder con el que asir, el gozo primitivo, la eterna diferencia entre ser una mujer y ser el mundo. ¿Quién nos puede salvar de la apariencia, del olvido rascándonos el centro? Mujer, quise decir, eres la selva y la luz esencial y eres también mi madre. Pero nadie puede oír a la mujer que ha llegado a este mundo sin la voz para exigir, como portan los demás heridas en la lengua. Llegué cuando la luna no menguaba, cuando los locos de atar gritaban en las calles y otros cuerpos suicidas caían desde todas las terrazas, como flores que dan su último aroma y se dejan vencer por la sequía de un Dios que las abrasa. La patria es el lugar en el que hablamos, una suerte de espacio sin nostalgia, donde la vida ajusta la palabra a su sentido libre, y hay cientos de familias para negar que solo somos eso, la injusta tesitura en que se nace,
el dolor de llamarte por un nombre que todos reconocen ya citado. Eres tú, dicen ellos, y no alguien. Eres eso, lo que hay desde nosotros. Llegué para suplir la incertidumbre en un tiempo de duda y de calambre, donde los días con luz soñaban en pasado y un territorio antiguo en sus costumbres daba erróneas señales de progreso. Mamá, quise decir, ¿por qué no gritas el miedo de parir toda tu rabia y no a mí, que llego tardíamente, incapaz de consolar a esta triste mujer de la que emerjo? Como llegan al mundo tantas cosas y son libres también, y acaso vuelan. Nací como una forma de amor equivocado entre hombres que ajustan sus dolores a una vida en común y al gran fracaso de no saber hablar más que en silencio o reducir la voz a un falso apego. Quien nos une al destino o nos separa de ese gramo de voz con que venimos mudos de interés, y es todo un débito hasta el fin de nuestros días. Nací de lo soñado por todo aquel que ausculta el mundo en su infinita displicencia. Mamá, papá, los hijos que ya han muerto reviven cada día la tragedia de alumbrar tanta vida sin amarla. Espacio es el presente y otro perro me habla desde el cariño justo de quien quiere a otro ser, aún sin parirlo. No es mi perro quien habla, aquel que me acompaña, quien me hace sentir que ambos estamos infinitamente cerca. 29 de junio. Llego al mundo con todo por decir, mientras ondea un color o una bandera triste, donde todos los hilos se separan y vienen a caer sobre mis labios para coserme la voz, como un recuerdo. El patio de la calle Santa Eulalia y el columpio amarrado a la cancela. Un hueco en el umbral, donde mis dedos intuyen el espacio desde adentro. El piso de cemento y sus crucetas que salto cada día hasta la entrada. El olor a jabón de los polancos, el coche de mi tío como un barco rodando hasta la orilla. Las acacias cubriendo la avenida con un tono de verde semejante al campo donde fuimos a parar porque mamá quería estar más cerca. Un bote de cristal, peticherí, o la infancia que entonces tiré al suelo, juntando en el cristal todo el trastorno de ser un niño aún y no saberlo. La risa de mi abuelo cuando andábamos juntos en silencio hasta borrar el camino. Mi abuela con sus manos tan nervudas, quitándose el esmalte. Perderme en una feria y llorar el dolor de no ser nadie. Buscar entre las manos a mi madre y no encontrar su mano. Mi hermana y su silencio como un adulto injusto que castiga. Salud y su abnegada complacencia. Mis dos palomas grises de regreso. Prender fuego en el campo y desgajarme mientras mi muslo sangra bajo la falda rota. El miedo a estar a oscuras y el orín en la cama por la noche. La sombra de mi padre, tan extraña, mi padre y sus ausencias. Si pudiera saber cuál es la edad para volver al cauce. Desandar cada día con la certeza plena de quien tiene que volver a rebrotar para poder mirarse en el espejo y ver cómo se habla. Como la boca balbuce otros nombres, desconocidos aún, pero naciendo adentro. Si nacer fuera clave, si en ese movimiento del venir hubiese pronunciado cada nombre y hubiese desmentido que tan solo soy hijo, que solo puedo ser frente a los otros, quizá entonces la muerte volvería a su lugar como un neonato torna. Mecería la muerte su ansia de ser hijo, el afán por enterrar todo lo vivo mientras llora sola a sus difuntos y lame las heridas de sus manos igual que cada hombre. Pero nacer no importa. ¿Quién viene a recoger nuestro pasado, a curar sus heridas cuando apenas hemos visto aquella luz después de despedirnos? Y es el mismo proceso, de otro modo. Adiós a todos ellos, untando en el saludo de quien llega a la falible alegría y su cansancio. Nací cuando esos hombres no se amaban, cuando el papá y mamá, el verbo era la herida, y en vez de conjurar a sus fantasmas y hablarles de la muerte, decidieron que yo sería el lugar, la encarnación más fiel de lo imposible. Bueno, pues muchas gracias como siempre por venir con nosotros a
las presentaciones de la Fundación Lara y ya os avisaremos en febrero para los próximos.